no una, 4 veces, 4, nos dijo la presidenta Claudia Sheinbaum que el narcotraficante, exatleta canadiense, Ryan Wedding, se entregó voluntariamente a las autoridades en nuestro país. Y sobre todo, tanto ella como todos los morenistas han intentado sostener la versión de que no hubo ningún operativo de fuerzas de seguridad estadounidenses en la Ciudad de México para detenerlo. Bueno, en su afán por sostener esta versión, la presidenta, acuérdense, incluso llegó a mostrar una fotografía falsa hecha con inteligencia artificial, donde en teoría se ve a Ryan Wedding afuera de la embajada antes de entregarse a las autoridades estadounidenses. Ni era la actual embajada, en fin. Ayer, de manera accidental, porque así fue, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, lo que hizo fue reavivar esta polémica porque ha estado dando entrevistas en Estados Unidos. Lo hizo en el canal Fox News. Ahí Esteban Moctezuma, el embajador, destacó la colaboración de seguridad que hay entre ambos países y citó las palabras de reconocimiento a México del director del FBI, Kash Patel, justo cuando se dio la detención de Wedding. Let me tell you one thing about the last apprehension that occurred in Mexico of Ryan Wedding. You know that Kash Patel from the FBI, he said a tremendous shut up to the government of Mexico. President Sheinbaum, Secretary Harfuch, and the military and law enforcement officers in Mexico work hand in glove with our teams. El problema estuvo en que en esta declaración citada por Moctezuma, Kash Patel estaba haciendo referencia justo a la operación conjunta entre el FBI y las fuerzas de seguridad nacionales para detener a Ryan Wedding en la Ciudad de México. Esto no fue lo que dijo el embajador Esteban Moctezuma, pero sí fue lo que había sostenido Patel. Escúchenlo ustedes. Guy Ryan Wedding is. He went from an Olympic snowboarder to the largest narco trafficker in modern times. He is a modern day El Chapo. He is a modern day Pablo Escobar. And he thought he could evade justice. But these brave men and women put together a prosecution package, put together an investigative package, put together an operation strategy. And here we are today bringing him to justice for trafficking hundreds of kilos of cocaine and also for the murder of innocent civilians. This individual and his organization and the Sinaloa cartel poured narcotics into the streets of North America and killed too many of our youth and corrupted too many of our citizens. And that ends today. I also want to have a tremendous shout out to the government of Mexico. President Sheinbaum, Secretary Harfuch, and the military and law enforcement officers of Mexico worked hand in glove with our teams on the ground there to apprehend last night in Mexico City, Ryan Wedding. I was privileged to be there on a previously planned trip, and this was a great operation that came together through interagency success because no one behind me and to the side of me cares about credit. They care about putting away the bad guys and safeguarding our communities. Hay que recordar que a finales de la semana pasada el diario The Wall Street Journal publicó un texto en el que se sostiene que el FBI sí participó en la detención de Ryan Wedding, pero que el operativo tenía que mantenerse en secreto para no destrozar públicamente la narrativa de la soberanía nacional que mantiene la presidenta Sheinbaum y para no afectar, dijo, las relaciones bilaterales. De hecho, habrían sido agentes del FBI los que esposaron a Wedding y según el reportaje, el equipo que arrestó a Wedding habría participado también en la captura del dictador Nicolás Maduro. En realidad, el arresto de Ryan Wedding es solo la culminación de la carrera de uno de los narcotraficantes más singulares que hayan existido. Vamos,
Si un guionista de cine escribiera la historia de este hombre que pasó de ser un atleta olímpico de élite a un Pablo Escobar contemporáneo, la neta, pocos podríamos creerla, porque no hay nada que se le parezca. Fíjense ustedes, este hombre nació en Ontario, Canadá. Su familia era dueña de un complejo de esquí donde entrenaban grandes atletas. A los 12 años se mudó cerca de Vancouver, donde comenzó a dedicarse al snowboarding. Sus entrenadores lo recuerdan como un joven intrépido, sin temores, que hacía lo que otros deportistas jamás se hubieran atrevido. En el 2002, con tan solo 20 años, logró representar a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno. El problema para Ryan Wedding es que siempre quería más, siempre quiso más. Y sabía que su carrera como deportista pues jamás podría pagarle el estilo de vida quizá que deseaba. Pocos años después de sus éxitos deportivos en Vancouver, comenzó a relacionarse con el mundo criminal. Dueños de bares, lavadores de dinero, dealers, traficantes de droga, lo que se les ocurra. El primer negocio criminal de Ryan Wedding fue un plantío de marihuana que puso él en una granja de un amigo, un cuate suyo. Y el negocio le dejaba, dicen, por lo menos 2 millones de pesos al mes. El problema estuvo en que para cosechar la droga utilizaban lámparas especiales que consumían demasiada luz y esto permitió que las autoridades canadienses pues descubrieran el sembradío. En el operativo en la granja de Wedding se lograron incautar cerca de $10 millones de narcóticos. Él tenía menos de 25 años. Y como la granja no era suya, pues Ryan Wedding logró salir libre. Por supuesto que esto no le sirvió para aprender ninguna lección, absolutamente nada. 2008, 27 años, se metió al negocio del tráfico de cocaína, pero en su primera movida fue arrestado por un agente encubierto del FBI, pasó 3 años en prisión y fue ahí donde conoció, ahí en prisión, a narcotraficantes mexicanos. Su estancia en la cárcel, como ocurre con tanta frecuencia, fue más bien como una universidad del crimen organizado. Al salir de la cárcel, 2011, se estableció en Montreal y desde ahí comenzó a traficar toneladas de cocaína con el cártel de Sinaloa. Y muchas veces llevaba la droga a Canadá y desde ahí la transportaba a Estados Unidos. Cuando las autoridades trataron de agarrarlo, de atraparlo, Ryan Wedding, pues ¿qué hizo? Se vino a vivir a México, donde poco a poco se fue convirtiendo en uno de los narcotraficantes más importantes del cártel de Sinaloa. Casi todos sus cargamentos llegaban a Los Ángeles. Su negocio y su crueldad fueron en aumento, creciendo. Traficaba miles de millones de dólares anuales y asesinaba a cualquiera que intentara traicionarlo. Simplemente los mataba. Sus crímenes hicieron que entrara en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, por el que se ofrecía una recompensa de $15 millones. El problema es que las mismas ambiciones que lo llevaron a ser este deportista ejemplar, extraordinario, de élite, y uno de los narcotraficantes más importantes del continente, pues terminaron por derrumbarlo. Le gustaba presumir sus éxitos, pero también su lana, su dinero. Tenía muchas propiedades, colecciones de coches, motos de millones de dólares. Y fue así, por sus descuidos, sus ostentaciones, como finalmente lo detuvieron. No se entregó, lo detuvieron el pasado 22 de enero. Ahora, si la versión del FBI es cierta, la caída de Ryan Wedding estaría inaugurando esta era de los operativos secretos de los Estados Unidos en territorio mexicano. Esta historia comienza con un joven ambicioso, terminaría con el fin de la soberanía nacional.
la tragedia de un joven deportista convertido en criminal que termina con un cambio de paradigma en la guerra contra el narcotráfico aquí en México. Yo soy Adela Micha.